El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Les envío un abrazo, un saludo a mi familia en sangre, familia también en Cristo. Les envío un abrazo, un saludo. Estamos muy contentos, gracias al Señor, que estuvimos compartiendo el fin de semana pasado con la familia Guerrero. Gloria al Señor, ahí estuvimos gozándonos con el tema que Dios nos dio. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, amados hermanos y amigos, después de este cordial saludo, quiero, hermanos, que estudiemos este tema. Este tema doctrinal va a ser corto. Se llama el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Sabemos que hay bautismo en agua, ¿verdad? Que es un mandamiento, como la Santa Cena, pero este es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas iglesias, amados hermanos, lamentablemente hoy en día han dejado fuera a este tema tan importante como es el bautismo en el Espíritu Santo. Lo han dejado fuera. Otras iglesias pues simplemente no creen, dicen de que esto era para la iglesia primitiva. Muchos evangélicos modernos hablan de eso, por eso militan iglesias mucho en la carne. Da tristeza ver tanta división de iglesias y problemas interesadas por lo económico, porque han dejado fuera el bautismo en el Espíritu Santo, este tema doctrinal muy importante. Voy a tomar la cita bíblica en el libro de Hechos. Dice el capítulo 2 del libro de Hechos, del verso 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengo delante de ti ahora, mi Dios, a darte las gracias por este estudio maravilloso que tú me mostraste, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Dios mío, habla a tu pueblo. Habla a mis hermanos, habla a todos aquellos que se han suscrito a este canal. Lo hago para la gloria de tu nombre. Tuya es, recíbela, Dios mío, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a dar este tema. Gracias, amén y amén. Bien, nosotros tenemos diferentes temas doctrinales. Ahora correspondió pues tratar de explicar así brevemente sobre el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, amados hermanos, es el motor de la iglesia. Fíjate que la iglesia primitiva, para hacer esa evangelización masiva a través de los apóstoles, tuvieron que recibir el bautismo en el Espíritu Santo para poder evangelizar hasta lo último de la tierra, lo que dice Hechos 1:8. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Es la investidura de poder que Cristo otorga a los creyentes evangélicos para un testimonio eficaz. Es decir, a través del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros los cristianos podemos dar ese testimonio eficaz de ese evangelio transformador a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces esto no era solo para la iglesia primitiva, como muchos dicen, es para hoy, para este tiempo, la gracia. Pablo era de la gracia, un judío. Pedro era la gracia. Los 120 que estaban aquí en el Pentecostés, fue después de que Jesucristo se fue, él dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Mandaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, al inicio de la creación dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice Génesis 1:1. Y posteriormente, pues el Espíritu de Dios descendía sobre una persona específica llamada por Dios. Podía ser este juez, podía ser ¿qué te puedo decir? Un rey, podía ser un profeta, pero era el Espíritu de Dios que descendía sobre esta persona llamada por Dios. Ahora, en este tiempo actual, es para la iglesia evangélica, es para las personas que han nacido de nuevo, son las que experimentan esta nueva experiencia, para las personas convertidas, para los creyentes evangélicos. La Biblia habla que el Espíritu Santo fue ofrecido primeramente por el profeta Joel, y lo vamos a leer, Joel capítulo 2. Veamos qué dice Joel capítulo 2. Dice que el profeta Joel profetizó acerca la venida del Espíritu Santo. Verso 28, capítulo 2. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces fue ofrecido el bautismo del Espíritu Santo, fue profetizado por el profeta Joel, que ya leímos. También fue ofrecido por Juan el Bautista, Mateo 3, capítulo 11. Mateo 3, capítulo 11. Dice la Biblia así, dijo Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces fue ofrecido también por Juan el Bautista. Jesucristo también lo ofreció. Juan 7. Mira qué especial, qué maravilloso. Este tema es el motor de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Juan 7. Dijo Jesucristo, mira, Juan 7, verso 37 al 39, lo vamos a leer. Juan 7, estamos en Lucas, es Juan 7, del verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que esto fue que después que Jesucristo se fue, resucitó, fue mandado el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora bien, también Jesús lo dijo en San Juan 14. Aquí mismo en San Juan 14, hablando de el Espíritu Santo, hablando del Consolador, versos 16 en adelante, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí lo ofreció Jesucristo, el Espíritu Santo. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Dice así, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es el motor, es poder, una investidura de poder que recibe el creyente para ese testimonio eficaz. Ahora bien, ¿qué se experimenta cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo? Bueno, es una experiencia diferente y subsecuente a la salvación. Es después que la persona ha creído, ha aceptado a Cristo, esa experiencia es diferente a la salvación. Los apóstoles, dice la Biblia, que fueron sellados, Juan 20:22. Efesios 1:13 habla que son las arras. Mira qué maravilloso, qué experiencia más maravillosa cuando el creyente recibe esta investidura del bautismo del Espíritu Santo. Dice Gálatas, Efesios 1, verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento es sellada con el Espíritu Santo, como diciendo Dios, esta es pertenencia mía, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué señal externa? ¿Cuál es la señal externa de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal externa? Es que habla en lenguas. Y aquí viene lo más delicado. Es que habla en lenguas. Por eso en Marcos, mira cuando Jesús los mandó a predicar de la gran comisión, el hablar en lenguas, en Marcos, la Biblia menciona, verso 16, capítulo 16, verso 17, dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Son señales, mira. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿cuál es la señal externa? Es que el creyente habla en nuevas lenguas. Y aquí yo quiero aclarar algo muy delicado para muchas personas que dicen que hablar en lenguas es otro idioma, otros dicen de que eso se puede aprender. No, mi hermano, mi amigo, hablar en lenguas, en otras lenguas, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, es algo sobrenatural que la persona recibe y comienza a hablar en otras lenguas, que es una forma de comunicarse con el Espíritu de Dios. Entonces, esta es la señal externa, que la persona habla en otras lenguas. Como te digo, no son idiomas. Que unas personas dicen, no, que eso se puede aprender. Eso no es así. Es confusión. Es algo sobrenatural. Esto no lo vas a aprender a una universidad, el hablar en lengua, en otras lenguas. ¿Y dónde lo comprobamos? En Hechos. El libro que leímos, Hechos 2. Mira lo que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo, y es algo sobrenatural, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice aquí que estaban en una universidad o que lo fueron a aprender. Dice que llenó toda la casa, dice algo sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, es algo sobrenatural. Y como esto para los que creen, para los incrédulos, ellos no reciben nada. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Veamos lo que dice. Este tema es muy importante. El bautismo del Espíritu Santo es el motor de la iglesia para hacer la obra evangelizadora. Se hace muy poco sin el bautismo del Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo es una dinamita evangelizando todo el mundo, hermanos. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Veamos lo que dice. Dice,
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjate, les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Saulo o Pablo, Saulo de Tarso Pablo, fue bautizado en el Espíritu Santo y habló en lengua, Hechos 9:17. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 14:18, decía Pablo, hablando de el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, profetizar, él decía, yo hablo lengua más que todos vosotros, el apóstol Pablo. Hechos 10:44, vamos a ver qué dice. Hechos 10:44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estaban estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y cayó el Espíritu Santo. No es que fueron a una universidad o que esto se aprende, no, hermanos, es algo sobrenatural. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces la señal externa que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Iglesias incrédulas, pastores incrédulos. Y los pastores que ya tuvieron esa experiencia han dejado guardadito el bautismo del Espíritu Santo, lamentablemente, pero las iglesias se les están carnalizando y la obra evangelizadora se perdió la visión, se dedican a negocios, a hacer dinero y dejaron a un lado el bautismo del Espíritu Santo. Qué triste. Son iglesias problemáticas, iglesias carnales, porque hicieron a un lado esto tan maravilloso como es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esa es la señal externa, que una persona habla en lengua. Y ten cuidado, no te burles de las personas que hablan en otras lenguas, porque es el único pecado que Dios no perdona, que blasfemes contra el Espíritu Santo. Es el único pecado. Ten cuidado. Ahora, ¿cómo pedirlo? Tú te estás preguntando, ¿cómo yo lo puedo recibir? Si ya creíste a Jesucristo, como dice Marcos 16:17, que es una señal para los que creemos, pedilo en oración, que te bautice. Puedes ayunar y hasta que seas bautizado. Lucas 11:13 dice de que dijo Jesús que Dios dará el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. O hace como otros hermanos han tenido su experiencia, yo la tuve de esta manera, que alguien ponga manos sobre ti, puede ser un anciano de una iglesia o un pastor, pero que crea que sea esta persona bautizada, porque qué da tristeza ver personas que ponen manos y ni ellos son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué vas a recibir de estas personas, digo yo? Si esta experiencia se vive, para que tú puedas hablar de esto, tú tuviste que haber recibido esta experiencia sobrenatural. Ahora, ¿cómo se recibe? Bueno, aquí Hechos 2 dice que estaban sentados. Tú puedes estar sentado, hincado, acostado incluso, y ser lleno del Espíritu Santo. No es como yo fui a unas iglesias que te empujaban, te soplaban. Eso no se recibe así. O que te agarran de los brazos, reciba, y me levantaban en una iglesia que yo fui hace años. Tan confundido, no es de esa forma. Por eso, hermanos, para que venga el avivamiento en una iglesia, es hasta que una iglesia sea investida del bautismo del Espíritu Santo, porque es una investidura de poder para capacitar al pastor, al líder. No podemos hacer la obra, hermanos, así en la carne. Por eso, cuando los apóstoles escogieron, fíjate, para servir a las mesas, escogieron a 7 diáconos. Hechos 6:3, ahí léelo. Dice que solo para servir a las mesas era un requisito ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo no será para ser diácono, para ser coordinador, anciano, pastor? Si no sos bautizado en el Espíritu Santo, no vas a aguantar, hermanito, porque este es el poder, una capacidad. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hace una iglesia que no le teme a nada, no hace una iglesia cobarde. Por eso hay muchas iglesias que están desperdiciando el tiempo, crean esos ministerios futbolísticos,
van a contar chistes a los púlpitos. ¿Por qué? Porque ellos, como no son bautizados en el Espíritu Santo y no creen en hablar en lenguas, entonces estos cristianos son perezosos, llevan una vida evangélica aburrida, los cultos como que son velas, como que son misas. Eso es lo terrible. Romanos 8.1 y Romanos 8.13 ahí menciona que no podemos militar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Entonces, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, esa persona es una dinamita para predicar, es una persona que irradia positivismo, no hay pereza, no hay, hermanos, nada que lo haga militar en la carne. Y ya se evita uno. Mira, una persona bautizada en el Espíritu Santo, es raro que ande peleando, que ande queriendo buscar pecar, que ande buscando que andar en chambres. ¿Por qué? Porque esta experiencia se vive uno una transformación en el carácter. Pedro, después de ser un apóstol cobarde, era un ardiente apóstol que cuando predicaba, aquí dicen Hechos, 3.000 almas, 5.000 almas, porque estos hombres militaban bajo la cobertura del bautismo del Espíritu Santo para dar un testimonio impactante, eficaz. Ahora dan lástima a las iglesias, como te digo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es, así en conclusión, es que es el motor de la iglesia. Y es el único que puede, la persona que es bautizada en el Espíritu Santo, que habla en lengua, esta persona lo único que anhela es buscar de Dios, andar en el Espíritu, una vida espiritual, para esos frutos. Como una persona que no es bautizada no puede dar esos frutos del Espíritu que habla Gálatas? Son como 9. Están los dones también espirituales que son 9. Imagínate profetizar, hablar en lengua. Pero como mucha iglesia incrédula, pastores incrédulos, líderes incrédulos que han dejado a un lado esto, por eso estamos como estamos en la iglesia evangélica. Sienten aburridos los cultos, las personas sienten de que no es para ellos el evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente incrédula no da el hecho